En el primer caso, por ejemplo, nos piden que consideremos una carga puntual, ¿ya? De magnitud tanto. Nos dicen, la magnitud es, ¿ya? Esa es la magnitud. Si se recuerdan, nanocoulombs eran 10 a la menos 9 coulombs. Y está en un campo eléctrico uniforme dirigido hacia la izquierda, ¿ya? Esta carga se libera desde el reposo y se mueve a la izquierda después de que se ha desplazado, no sé, 6 centímetros. ¿Ya? Su energía cinética es tanto. Si se fijan acá nos dan la energía cinética, ¿ya? No nos dan los otros datos usuales, no sé, el campo, nada de eso, ¿ya? Bueno, nos dicen, lo que sí nos dicen es que el campo uniforme está dirigido hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, en ese caso, como dibujar el campo, ¿ya? Así. Y la partícula, o sea, la carga va a estar entre medio. Por ejemplo, ahí. Y si se acuerdan, en el fondo, siempre que hablamos de un campo uniforme, em, estamos hablando de placas, ¿ya? En los dos lados. En este caso, la parte positiva va a estar por acá y la parte negativa va a estar acá, ¿ya? Y también nos dicen que esta carga se libera del reposo y se mueve hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, si, si se acuerdan, cuando yo les mostraba el esquema anterior, em, yo consideré, no sé, desplazamiento hacia los dos lados, pero les dije que algunos iban a ser naturales, por así decirlo, porque en el fondo dejamos la partícula o la carga ahí y la carga naturalmente se iba hacia un lado. Y el otro caso, eh, en que el desplazamiento era al lado contrario, decíamos que no era porque la carga estuviera sola ahí, sino que había una fuerza externa, ¿ya? En ese caso no era una partícula libre en ese entorno, ¿ya? Y eso estaba asociado a que el trabajo era negativo, ¿ya? La fuerza era contraria al desplazamiento. En este caso, como nos dicen que se libera del reposo y se mueve, por así decirlo, naturalmente hacia la izquierda, hacia la izquierda, ¿no? Nos preguntan cómo sería la carga. No sé si alguna o alguno se le ocurre. Positiva, sí, claro. Sería positiva, ¿ya? Porque en el fondo se tiene que repeler de este lado y atraer del otro lado. Entonces, claro, la carga se va a querer mover hacia la izquierda. Después nos preguntan cuál es el trabajo realizado cuál es el trabajo que realiza la fuerza eléctrica, ¿ya? Em, para eso quizás ustedes como primer avecinamiento a esta pregunta, quizás intenten ocupar esta fórmula, la típica, ¿ya? Pero si se dan cuenta, en realidad no la podemos ocupar así tan directamente, porque en realidad eh, para poder ocupar esto necesitamos el campo, ¿ya? Y el campo no lo tenemos, ¿ya? Entonces, esta vía no nos sirve y tenemos que irnos quizás por otro lado.
Y en realidad acordarnos de la relación de que el trabajo, ¿ya? Iba a ser igual a, bueno, menos la diferencia de energía potencial. Y a la vez, em, si nosotros en realidad sabemos que solo conocemos la energía cinética, ¿ya? Podemos hacerla aparecer, ¿ya? Considerando que en este sistema no hay pérdida de energía, ¿ya? Entonces se debería conservar la energía. Si se acuerdan cómo era la ecuación de conservación de la energía, ¿ya? Conservación de la energía. Eso básicamente nos decía que la energía final iba a ser igual a la energía inicial, ¿ya? Si nosotros descomponíamos esto, podemos decir que la energía final iba a ser una energía potencial final más una energía cinética final, ¿ya? Em, y lo mismo con la parte inicial. Fíjense que antes siempre consideramos la energía potencial gravitatoria, pero en este caso solo consideramos la energía potencial eléctrica, ¿ya? En este caso, esa energía reemplaza a la otra, ¿ya? Em, de acá, ¿cómo podemos hacer aparecer eso? ¿Ya? En el fondo, juntando las U's, ¿ya? Em, Esto es energía final menos energía inicial. Entonces, si pasamos, se está restando, ¿ya? Em, o mejor, pasamos esta restando al otro lado, ¿ya? Y esta restando hacia la izquierda. Nos queda algo más o menos así, ¿ya? Y aquí se tienen que fijar que esto en realidad es el delta energía, ¿ya? Pero no nos va a importar tanto, sino que nos importa más el delta que hay acá, ¿ya? Porque acá está el delta U, ¿ya? Pero está cambiado, o sea, con signo negativo, ¿ya? Que es mejor aún, y nos queda eso. No sé si tienen dudas hasta ahí. Em, pero ahí estamos bastante bien, ¿ya? Porque en el fondo del enunciado nos dice que bueno, la partícula parte del reposo. ¿Ya? Si se acuerdan, partir del reposo significaba básicamente energía cinética inicial igual cero. Y bueno, se desplazaba y su energía cinética en el punto final, ¿ya? Era eso. Entonces, podemos decir que esa es como KF. Entonces, bueno, decimos que eso es cero. Y esto es la energía que está ahí, que es, ¿ya? Em, que aparece en el enunciado, ¿ya? Entonces, estamos súper, porque en realidad esto es exactamente lo que es el trabajo realizado por que realiza ese desplazamiento. Entonces, al final nos queda que el trabajo es eso. Em, y bueno, acuérdense que siempre esto se mide en joules, entonces eso sería más correcto. Em, no sé si quedan dudas en esa. Quizá era más rebuscado acordarse de la conservación de la energía y no irse por el camino
usual de fuerza por desplazamiento. Después nos preguntan cuál es el potencial del punto de inicio con respecto al punto final. ¿Ya? Aquí está lo que les decía delante, ¿ya? Que es muy importante de qué punto con respecto a qué punto nos pueden preguntar. ¿Ya? Em, entonces, no sé si se acuerdan la relación entre delta B y todo esto, pero bueno, lo voy a escribir acá mejor. Pero básicamente el delta U era Q por delta B. ¿Ya? Y eso, bueno, lo escribimos acá un poquito arriba. ¿Ya? Em, acá, ¿no? Básicamente cuando definíamos qué era el potencial eléctrico, entonces solo le agregamos un delta, ¿ya? Y obtenemos lo que está acá abajo. ¿Ya? Entonces, bueno, ocupamos eso y si reemplazamos al final nos queda que esto es igual a menos delta B. ¿Ya? Entonces, si ocupamos esta ecuación y reemplazamos este valor, ¿ya? Nos queda, es igual a menos la carga, ya la carga era 4,2 nanocoulombs. Nanocoulombs, acuérdense que era por 10 a la menos 9. Y eso por el delta B, ¿ya? Entonces, eso al final les da un delta B igual a 1,5 por 10 elevado a menos 6. Todo eso dividido en menos 4,2 por 10 elevado a menos 9. ¿Ya? Si se fijan acá les queda negativo, ¿ya? Pero tienen que acordarse del orden que estaba eso. ¿Ya? Bueno, primero esto les daba, les da eso, ¿ya? Y esto, como les dije, eso es en vez de su, no sé, si quieren, luego en el final, ¿ya? Menos B inicial. Pero si nos pedían el de B inicial con respecto al B final, teníamos que invertir esto y nos quedaba al final positivo. ¿Ya? No sé si quedan dudas con eso. Em, Era básicamente acordarse de esa fórmula o ecuación. ¿Ya? Y finalmente bueno, el potencial inicial con respecto al final iba a ser ese valor. Acuérdense que el potencial en realidad solo es un número, no nos importa si es vector o eso, es solo un número con unidades, entonces sería solo eso. Después nos preguntan cuál es la magnitud del campo eléctrico. ¿Ya? Em, para eso, ahí sí, al final, sí vamos a tener que ocupar em, lo que era esta fórmula. ¿Ya? Ahora sí es F por D. ¿Ya? Y de aquí podemos calcular el campo eléctrico. ¿Ya? Em, si se fijan,
el W, ya lo habíamos calculado, era 1,5 por 10 elevado a -6, claro, -6. Y el Q era, era 4 por 2 por 10 elevado a -9. Ya, eso por el campo. Y el desplazamiento, si se fijan, la partícula iba hacia la izquierda, entonces ese valor iba a ser negativo en Newton. ¿Ya? 0,06. ¿Ya? Mejor le pongo Itongo. ¿Ya? Y el L también iba a tener un vector director. ¿Ya? Y ese también lo teníamos que determinar por el dibujo. En este caso, el campo era la línea roja de ahí. Y también iban a ir hacia la izquierda. Y si no lo ven como vector director, lo pueden ver como así. Ahí está como vector. Y básicamente nos agrega ese signo menos y ese. Y bueno, y tongo. Entonces, nos queda eso. Y al final los y tongo se van. ¿Ya? Y los menos también se van. Entonces al final el E nos queda 1,5 por 10 elevado a 6. Todo eso dividido en 4,2 por 10 elevado a -9. Eso por 0,06. Em, ya, y si ustedes, bueno, reemplazan, em, bueno, a mí me dio más o menos esto, ¿ya? Y entonces ese sería el campo eléctrico, ¿ya? Y bueno, si lo quieren expresar como vector, en realidad tienen que ponerle el menos y ton. En realidad era eso, era aplicar esa fórmula. No sé si quedan dudas en eso. Si no, podemos ver otro problema. ¿Ya? En realidad, no sé si quieren ver ese o ese. Mm, ¿Ustedes quieren? O sea, en realidad puedo verlos todos, pero no sé. mm, Es el cuadro, el del triángulo. Vale. ¿Ya? Entonces aquí básicamente nos dan dos cargas, Q1 y Q2, bueno, nos dan el valor, ¿ya? Que es un nanocoulomb. ¿Ya? Y se ponen en los vértices de un triángulo equilátero. ¿Ya? El, no sé si se acuerdan que era triángulo equilátero. En el fondo todos estos ángulos iban a ser iguales. ¿Ya? Y como todo triángulo tiene, los ángulos suman 180, ¿no? Entonces, cada uno de estos ángulos iba a sumar 60 grados. ¿Ya? Ya. Eso básicamente lo del triángulo equilátero. Nos preguntan primero, ¿qué carga Q3 agregaría en el punto C, o sea acá, para anular el campo eléctrico en el centro del triángulo? ¿Ya? No sé si a alguien se le ocurre.
como acá. En el fondo igual se puede como argumentar, ¿no? Em, si se acuerdan, al menos el caso de solo dos partículas, en este caso positivas, el campo, si es positivo, siempre debería ir hacia afuera, ¿verdad? Con esta también, ¿ya? Entonces iba a pasar algo interesante justo al medio, ¿ya? Si es que estas cargas tenían la misma magnitud, como por ejemplo en este caso, que es uno y uno, iba a pasar que en el medio, justo al medio, el campo iba a ser cero, ¿ya? Vamos a decir que el campo era nulo, ¿ya? Porque en el fondo, bueno, podíamos extender estas flechas en realidad a todo el espacio y en particular, justo en ese punto, iba a ocurrir que habría una flecha así y otra flecha así, pero justo en el mismo punto, y eso se anularía, ¿ya? Porque una va en sentido hacia la izquierda y otra a la derecha, entonces justo aquí en el medio se anula, ¿ya? Em, si agregamos una tercera carga, ¿ya? Em, debería pasar exactamente la misma idea justo al medio, ¿ya? Pero solo si esta carga es igual, ¿ya? No sé si siguen eso, ¿ya? Pero en el fondo, de esa forma, em, si dibujamos el campo eléctrico justo en ese punto del medio, ¿ya? Em, íbamos a tener las contribuciones de las tres, ¿ya? Que sumados nos dan cero, ¿ya? Em, no sé si me siguieron esa idea. En el fondo, eso era como solo argumentar, ¿ya? De todas formas, igual lo podríamos calcular. De hecho, si mejor lo vamos a calcular, em, por si es que no lo ven directo. Lo que tendríamos que hacer es imponer que en este punto la fuerza total, ¿ya? Sea cero, ¿ya? ¿A qué me refiero con fuerza total? Me refiero a la suma de la fuerza de interacción entre esta carga con, no sé, acá una carga de prueba, por ejemplo. Em, lo mismo con esta y lo mismo con esta, ¿ya? En realidad, nos piden con el campo, ¿ya? Entonces, pueden verlo con la fuerza o con el campo. em, quizás sea mejor verlo con el campo. em, lo pueden hacer de las dos formas. Yo mejor lo voy a hacer con el campo. En este caso, recuérdense que el campo era acá por el valor de la carga partido en la distancia al cuadrado, ¿ya? En este caso, lo complicado aquí es ver cuál es la distancia de esta carga al punto, ¿ya? Entonces, hay quizás un poco de geometría. En un triángulo equilátero, como ahí dice, para obtener esta distancia, lo que ustedes pueden hacer es que, claro, como les dije arriba, que cada ángulo tiene 60 grados. Entonces, en particular, si partimos del lado por la mitad, aquí van a haber 30 grados, ¿ya? A nosotros nos interesa en particular este lado, el diagonal, ¿ya? Pero si del enunciado nos dicen que esto es un, un metro, creo, eh, sí, un metro, ¿ya? Entonces, en particular, la mitad
va a ser un medio, o 0,5 metros. ¿Ya? Que no sé si ven para dónde voy, pero yo lo que quiero es formar un triángulo, ¿ya? Que llegue justo al medio, ¿ya? Y si uno traza una línea hacia un lado, debería partir aquí justo en la mitad y en el fondo la idea es ocupar trigonometría para poder obtener ese lado. Entonces, si esto es 0,5 y a mí me interesa saber este lado, em, no sé si ven qué función trigonométrica nos podría servir, pero si no sería el coseno, ¿ya? Porque tenemos el lado adyacente. En ese caso sería el lado adyacente partido en la hipotenusa, que sería h. Y bueno, aquí ustedes pueden hacerlo por calculadora o em, em, pueden acordarse de que coseno de 30 era esto, era raíz de 3 partido en 2. Pueden hacerlo de las dos formas, pueden poner el valor explícito, ponerlo en la calculadora coseno de 30, y le va a dar un número con decimales, o pueden verlo así. La gracia de esto es que en el fondo ese 0,5 en realidad es un medio, ¿ya? Entonces, esto es un medio, ¿ya? Entonces al final la ecuación nos queda como raíz de 3 partido en 2 dividido en 2h, ¿ya? Aquí podemos eliminar ese 2 y nos queda raíz de 3 igual a 1 partido en h. El h lo podemos multiplicar, ¿ya? A los dos lados y el raíz de 3 lo podemos dividir y al final nos queda eso, ¿ya? SH sería esta distancia diagonal. En realidad, de cualquier carga hacia el centro, esa distancia es 1 partido en raíz de 3. De nuevo, lo pueden poner en calculadora y ver cuál es el valor explícito. ¿Ya? Pero, bueno, entonces, ahora que tenemos cuánto vale esa distancia, que en realidad ahora ese va a ser nuestro R, podemos calcular el campo que ejerce cada una de las cargas, ¿ya? Entonces, si esta era la carga Q1, esta era la carga Q2, em, podemos calcular este valor y nos da 9 por 10 elevado a 9 por el valor de la carga, que era un nanocoulomb, y todo eso dividido en la distancia al cuadrado, ¿ya? La distancia dijimos que era esto, entonces esto al cuadrado nos queda 1 partido en 3. Bueno, al final nos queda 9 por 27, o sea, 9 por 3, eso nos da 27. Y bueno, eso sería, primero que nada, la magnitud del campo 1 sobre este punto, ¿ya? Si nosotros hacemos lo mismo con Q2, no sé si ven cuánto debería dar, pero en el fondo la distancia es exactamente la misma,
la carga tienen exactamente el mismo valor y bueno, la fórmula en realidad solo nos pide eso. ¿Ya? Entonces va a ser el mismo campo que genera ahí, pero la magnitud. ¿Ya? Entonces, bueno, nos da exactamente lo mismo, pero como les dije, ese es solo la magnitud. Si nosotros queremos ver el vector campo eléctrico en ese punto, em, podemos, bueno, podemos ocupar trigonometría. En ese caso, em, si volvemos al dibujo, recuerden que las cargas eran positivas, ¿no? El campo generado por cargas positivas era hacia afuera. Entonces, en realidad acá el campo iba a ser así, ¿ya? En este punto. Y el campo generado por esta carga también iba a ser así, ¿ya? Em, entonces, ustedes pueden ver así, quizás al ojo, que las partes en X se van a cancelar y solo me va a quedar como la suma de esos dos campos, algo solo en Y, ¿ya? Pero de todas formas lo podemos calcular para que lo vean. Em, Básicamente el campo uno, ¿ya? El de acá, iba a ser la magnitud del campo uno, que ya la calculamos, nos dio 27, por el coseno del ángulo, ¿ya? ¿Ya? Bueno, ¿por qué? Porque en el fondo nos estamos enfocando en ese vector, ¿no? Y si lo descomponemos la parte en X, teníamos que considerar el coseno, ¿ya? Y eso en Itongo, más lo mismo pero con seno para considerar la parte vertical, ¿ya? Em, si nosotros hacemos lo mismo pero con E2, ¿ya? Si se acuerdan, E2 iba hacia allá. Em, Ahora sería E2 y la parte en X, no sé si lo ven, pero también sería coseno, ¿ya? Porque este ángulo también es de 30. Pero la parte en X va en el otro sentido, ¿ya? Entonces sería con signo contrario. O sea, acá le ponemos el signo quizás manualmente, ¿ya? Em, y para Itongo sería positivo, ¿ya? Porque va para arriba, no va para abajo. Em, y aquí era lo que le estaba diciendo delante con palabras, que si ustedes suman el E1 más el E2, se le deberían morir las partes en X, ¿ya? Y es exactamente lo que pasa aquí, porque esto es exactamente igual a esto, pero negativo, ¿ya? Entonces, si lo sumamos, da cero. Porque acuérdense que E1 y E2 nos dio exactamente el mismo valor, ¿ya? Entonces, si sumamos em, las contribuciones, nos quedan solamente estas partes, ¿ya? Nos queda dos veces lo mismo. Dos veces campo que era 27 por el seno de 30, ¿ya? Em,
Ya, ese sería el campo y solo está en J. ¿Ya? No sé si quedan dudas en eso al momento. La complejidad más que nada era la trigonometría. ¿Ya? Pero bueno, lo que le decía en el fondo en palabras era que solo iba a quedar una componente vertical, porque las partes hacia en X, en Y tongo, se iban a cancelar entre ellas. Al final todo iba a quedar en J tongo, ¿ya? En Y. Y de hecho, así lo demuestran las ecuaciones, porque si vemos seno de 30 es un medio, y un medio con 2 se cancelan, y al final nos quedan los mismos 27 pero en J tongo. ¿Ya? Em, bueno, y entonces, si nos preguntamos cómo debería ser la carga Q3, ¿ya? Q3, para que, para que anule el campo que generan estas dos cargas, bueno, tendría que estar en principio a la misma distancia, pero al lado contrario, y debería ejercer un campo en el sentido contrario. ¿Ya? La única forma de que suceda eso es que esté la carga Q3 acá, positiva, ¿ya? Y que genere un campo de la misma magnitud, o sea, 27, pero en menos J tongo. ¿Ya? En el fondo, lo que estamos pidiendo es que esto sea igual a menos 27 J tongo. ¿Ya? Porque si sumamos esto más esto, debería dar cero. ¿Ya? Si nos recordamos cómo era la expresión del campo eléctrico, era K por Q3, ¿sí? Partido en R al cuadrado. ¿Ya? Y bueno, en realidad ahí espero que ya lo vean, ¿ya? Pero en el fondo es el mismo cálculo que hicimos acá, ¿ya? Para que nos diera 27, la carga tenía que ser un nanocoulomb y la distancia tenía que ser 1 partido raíz de 3 que era justamente esa distancia. Entonces la carga tiene que estar justo ahí y de esa forma el campo en este punto era cero. Esa era la, la conclusión. Eh, ¿Quedaron dudas en eso? ¿O alguna parte? Eh, no, si tienen dudas me pueden decir, ¿ya? Pero si no, en la parte B nos preguntan cuál es el valor del potencial eléctrico en el centro del triángulo, ¿ya? Cuando solo las cargas inferiores están presentes, ¿ya? Nos olvidamos de la carga 3 y nos preguntamos cómo el campo que generan estas, o sea, el potencial que generan estas dos cargas sobre el punto del medio, ¿ya? En este caso, potencial eléctrico, ¿ya? Y bueno, acá nos dan el valor explícito.
Pero ahí, no sé si se acuerdan, pero ¿cómo calculábamos el B, el potencial eléctrico? Eso lo hacíamos con una expresión bastante similar al campo eléctrico, pero si se acuerdan, la única diferencia era que acá había un solo R y no R elevado al cuadrado. ¿Ya? Em, bueno, lo bueno es que ya calculamos cuánto es R, ya esa diagonal ya la calculamos, que era uno partido en raíz de 3, ¿ya? Entonces, solo nos queda evaluar en cada carga, ¿ya? Fíjense que acá no hay paréntesis, entonces debería ser el valor explícito de la carga. De todas formas, como las cargas son positivas, no debería haber problema. Entonces, el potencial generado por la carga 1 sería 9 por 10 elevado a 9 por un nanocoulomb, ¿ya? Era 1 por 10 elevado a menos 9. Y eso dividido por la distancia, que era 1 raíz de 3. ¿Ya? Y bueno, al final nos queda 9 por raíz de 3. ¿Ya? Porque esos 10 elevado a 9 y 10 elevado a menos 9 se nos van. Este que está dividiendo en el denominador se va hacia arriba y nos queda eso. Em, bueno, eso me da eso. Acuérdense que la unidad de estos son volts. Y si hacemos lo mismo con la otra carga, no sé si lo esperan, pero deberían dar exactamente lo mismo, porque la carga es la misma, un nanocoulomb, y la distancia es la misma, uno partido en raíz de 3, ¿ya? Esa distancia es la misma que esta, y las cargas son iguales, entonces nos da exactamente lo mismo, ¿ya? Y finalmente, si queremos obtener el voltaje, o sea, potencial neto, como siempre vamos a tener que sumar todas las contribuciones, y sería esto por 2. Entonces nos queda eso. Y eso nos queda más o menos eso. ¿Ya? Ese sería el potencial en el centro. Em, todo esto no se confundan con esto. Estos son em, volts. Recuérdense las unidades con que medíamos el potencial. Coincidentemente son exactamente la misma letra, pero eso, para que no confundan comunidades y, y esta cantidad. Em, bueno, eso. En la parte C, la última, nos pedían qué carga Q3 agregaría al punto C para anular el potencial en el centro del triángulo. ¿Ya? Acá más o menos la misma idea, pero ahora nos piden anular el potencial, ¿ya? No el campo eléctrico. Entonces, si ocupamos este mismo dibujo, em, sabemos que el potencial generado por estas dos cargas, la Q1 y Q2, en el centro, va a ser este valor. ¿Ya? Si se fijan acá es mucho más sencillo porque en realidad es solo un número, no hay vectores, no hay descomposición de I-tongo, J-tongo, así que todo bien. Y nos piden que consideremos una carga Q3, ¿ya? Nos piden en realidad cuál sería la carga Q3, tal que el potencial
en el centro sea cero. ¿Ya? Entonces, de nuevo, podemos calcular teóricamente cuánto sería este potencial generado por la carga 3 y eso nos debería dar esto, pero negativo. Nos debería dar menos 31,1769. Em, bueno, y de nuevo, tenemos que reemplazar la realidad de esta expresión para Q3. Entonces, esto nos da eso. Ya. Acuérdense que el K ese era 9 por 10 elevado a 9. El Q3 no lo sabemos, es una incógnita, pero el R sí lo sabemos, ¿ya? Que es en realidad la misma distancia que hemos estado considerando todo este rato. Y solo nos queda despejar. ¿Ya? Em, si ustedes despejan, ¿no? Solo tienen que multiplicar esto por, por esto y dividirlo por ese 9 por 10 elevado a todo eso. ¿Ya? Entonces les queda. ¿Ya? Si multiplicamos esto al otro lado, nos queda en realidad dividiendo un raíz de 3 y todo eso por 9 por 10 elevado a 9. ¿Ya? Em, em, bueno, ustedes pueden en realidad sacar esos cálculos y a mí me da más o menos, ya, aproximado. Ya, eso. Em, esa sería la pregunta. No sé si quedan dudas en esa. Si no, em, no sé, ustedes dicen si sigo con otra o lo dejamos hasta acá. Ustedes digan. Sí, sí. O sea, debería. A ver. Em, no, ese 0,577 equivale a la distancia que es 1 partido en radio de 3. Ese 1 partido en radio de 3 da 0,577. Ya. Em, ¿Por qué B3 es eso? Es porque básicamente imponemos que esto sea el negativo de esto. ¿Ya? Y esto era la contribución de Q1 y Q2 en este punto. Eso nos daba 31, tanto. Ahora queríamos agregar una carga de Q3 tal que su contribución hiciera que la suma total sea cero en el centro. ¿Ya? En el fondo esto era en vez de 1 más 2, ¿ya? Y lo que nosotros queríamos era que B1 más B2 más B3 sea cero en el centro. ¿Ya? Entonces, bueno, quizá ahí salté este paso, pero eso era 31,769 más B3 igual a cero. Y de acá sacamos
Em, eso. Em, de acá sacamos eso y continuamos. No sé si ahí quedó más claro. Vale. Em, no sé si quedaron más dudas. Em, si no, bueno, no sé, ustedes me dicen como si continuamos con otro o lo dejamos hasta aquí. El otro era como este, más o menos. A la parte A. Ok, la parte A era, bueno, era todo eso. No sé si alguna parte por acá. Vale. Eh, em, sí, sí, yo creo que sí. La última. Está también relacionado con lo que vimos al principio, ¿no? Em, pero bueno, es básicamente de nuevo las mismas em, paletas o placas, ¿ya? Donde en este caso, al contrario que el caso anterior, el campo ahora apunta hacia la derecha, ¿ya? No hablan de un protón, pero básicamente es para darnos una carga positiva, ¿ya? Si se fijan aquí nos dan un número extremadamente chico, por 10 elevado a -19, y nos dicen que inicialmente está en reposo y se libera un campo eléctrico uniforme, que se muestra acá, y nos dan la magnitud del campo, ¿ya? Dicen que es 8 por 10 elevado a 4 newton partido en Coulomb, y bueno, del dibujo se ve que es en Itongo, ¿ya? Uno dice, dirigiendo a lo largo del eje X positivo, ¿ya? Básicamente, dice que esa carga experimenta un desplazamiento de hacia 0,5 metros hacia la derecha, ¿ya? Entonces también en Iton, ¿ya? Y bueno, primero nos piden calcule el trabajo realizado sobre el protón y explique quién lo realizó, ¿ya? Entonces, bueno, partamos. Así dibujamos de nuevo quizás como de la parte inicial, ¿ya? Y la parte final, supongamos que esa parte segmentada es el donde termina, ¿ya? El desplazamiento es hacia allá. Mm. Y si sabemos que el campo eléctrico es en la dirección Y-Tongo, no sé si alguien sabe cómo sería la fuerza que percibe esa carga.
la carga positiva. Em, bueno, en el fondo sería igual hacia la derecha, ¿ya? Porque como es positiva, ¿ya? Se quiere alejar de esta placa positiva, ¿ya? Entonces la fuerza igual va a estar para allá, ¿ya? Em, bueno, ese es más o menos el esquema. Hay que calcular el trabajo realizado sobre la partícula. Para eso nos teníamos que, bueno, acordar de cómo era esta fórmula, ¿ya? En este caso, como ambos van en la misma dirección, debería ser un trabajo positivo, ¿ya? Los dos van en Itongo, ¿ya? Y en particular, esta fuerza era igual a Q por el campo eléctrico, ¿ya? Em, ah, sí, ¿ya? Y el campo eléctrico también va en Itongo, ¿ya? Entonces, básicamente eso. Y esto nos quedaría básicamente así, ¿ya? En el fondo nos olvidamos de las flechas, los vectores, porque en el fondo todos van en Itongo, entonces todo debería ser positivo acá, ¿ya? Y bueno, solo tenemos que reemplazar la carga, que la carga es este número, 1,6 por 10 elevado a menos 19, 1,6 por 10 elevado a menos 19. Em, por el campo también nos lo daban acá, era parte del enunciado, 8 por 10 elevado a 4, ¿ya? Y el desplazamiento, ¿ya? Eso eran como 0,5 metros, ¿ya? Entonces, bueno, solo multiplicamos esos valores y bueno, aquí tengo anotado, me dio eso. Lo pueden comprobar en calculadora, ¿ya? Pero, ay, acuérdense, trabajo siempre en joules. Em, no sé si les comenté como para que no se confundieran con estas cosas, con estas presiones raras. Una forma es ponerlo todo en calculadora con paréntesis, preocupándose bien de los paréntesis. Otra es como solo multiplicar los números primero, o sea, los números más importantes, por ejemplo eso. Después, todos los que están 10 elevado a algo. En este caso tenemos ese y ese. Entonces solo acá sumamos los exponentes, ¿ya? Sería menos 19 más 4 nos queda menos 15, ¿ya? Y esto, bueno, esto da 6,4 y nos da exactamente lo mismo que para que no se vean como distintas formas, porque de repente la calculadora así directo es bien engorroso y uno se equivoca igual. Eso, ese es el trabajo que nos pedían, que realizaba. em, bueno, en realidad nos preguntan quién realizó el trabajo. No sé si alguien em,
¿Se le ocurre? En base a lo que dijimos al principio, como de desplazamiento, en qué dirección estaba, cuál era natural, cuál no. En el fondo, em, acá todo este trabajo iba a ser solo generado por las placas, ¿ya? Em, en el fondo nos preguntaban si es que podía haber alguna fuerza externa o algo por el estilo, pero no, ¿ya? Porque, bueno, esta carga se quiere mover a la derecha y se movió a la derecha, ¿ya? Se movió hasta el lado de... Siempre las cosas van a querer acomodarse en donde hay menos energía, ¿ya? Em, bueno, eso. No sé si quedan dudas en esa parte. Em, nos preguntan qué sucedería si en vez de un protón fuese una carga negativa, ¿ya? Em, entonces ahora nos preguntan qué hubiese pasado si en vez de un protón, o sea, en vez de que la carga fuese positiva, ahora es negativa, ¿ya? Entonces, ya, si dejamos esta carga acá, libre y negativa, em, ¿hacia dónde se debería ir? ¿Hacia la derecha o la izquierda? Hacia la izquierda, sí, claro, porque en el fondo quiere ir al lado que tiene signo contrario, ¿ya? Signo opuesto, y quiere alejarse del lado que tiene el mismo signo, en este caso, ¿ya? Entonces, claro, habría una fuerza que empuja hacia allá, ¿ya? Em, sí, me pregunta si el trabajo en el caso anterior em, era realizado por el sistema mismo, y sí, ¿ya? En el fondo no hay nada externo que perturbe el sistema y haga que ocurra ese desplazamiento, ¿ya? Dejamos la partícula ahí, libre, y el sistema, o sea, el campo generado por estas dos placas, va a hacer que se mueva hacia la derecha, ¿ya? Solamente las dos placas. Em, si yo, no sé, por el contrario, pongo mi mano ahí entre medio y muevo la partícula hacia la izquierda, ahí ya sería una fuerza externa y pese a que la fuerza que genera el campo es hacia acá, el desplazamiento va a ser hacia acá, porque yo la muevo hacia acá. Entonces ahí tendríamos trabajo negativo, ¿ya? Eso. Em, y bueno, eso, no sé si lo que último que les dije, que si teníamos esta cosa, ¿ya? Que en el fondo es la energía en el punto inicial menos la energía en el punto final, ¿ya? Si en este caso decimos que esto es positivo, eso implica que en el fondo esto es positivo, y si pasamos este sumando para el otro lado, nos queda que eso, ¿ya? En el fondo la energía em,
este caso, esta va a ser mayor que la. Eso es lo que le decía como en palabras. No sé si es que le sirve. Em, bueno, eso. No sé si quedan dudas todavía en eso, ¿no? Bueno, entonces, en esta parte, em, se me olvidó que preguntan. Nos preguntan qué sucedía si, ya bueno, si en vez de un protón puede ser un, no sé, un electrón, alguna partícula negativa. Ustedes me dijeron que la fuerza iba a ser hacia la izquierda. Em, entonces, lo único que iba a pasar era que el desplazamiento, o sea, el trabajo, si lo escribíamos, ¿ya? La fuerza iba a ser hacia la izquierda, entonces iba a ser menos en y tongo, ¿ya? Y este desplazamiento hacia dónde sería, si no hay ninguna fuerza externa, hacia la derecha. Em, em, no necesariamente, porque en realidad no teníamos que mirar el campo para ver haciéndose movida, sino que en realidad siempre la partícula iba a obedecer su fuerza, ¿ya? Entonces, si la partícula se quiere ir para allá y si es que no había ninguna fuerza, se va a mover hacia allá, ¿ya? Ya, ¿sí? Entonces, en ese caso, también iba a ser en menos citongo, entonces menos d por citongo, y al final nos queda exactamente lo mismo que al principio, ¿ya? El valor va a ser exactamente el mismo porque em, el valor de la carga es la misma, el valor del campo es el mismo, y bueno, si suponemos el mismo desplazamiento, entonces esto nos va a dar exactamente eso. El único problema ahí era ver si es que era el mismo signo o no. Eso confunde. Igual de repente me confunde los signos, pero gran parte de esto es como dibujar, ¿ya? Por lo mismo, porque es difícil eh, y confuso. Entonces, no sé si quedó como, se entendió como la idea. ¿Sí? Vale, súper. Ya, entonces, en la parte C, bien, calcula el cambio potencial eléctrico que experimenta el protón como resultado de su desplazamiento. ¿Ya? Em, el cambio potencial en el fondo es el delta V. Eso nos pregunta, ¿cuánto es el delta V? Em, y si se acuerdan de las presiones de B, ¿ya? Eh, B decíamos que era U partido en Q0, ¿ya? Y de acá sabíamos que el trabajo era menos delta U, ¿ya? Entonces si reemplazamos esto, nos queda, em, nos queda eso, ¿ya? Entonces, porque en el fondo solo puso un delta acá y un delta acá.
Em, Después de acá solo podemos, o sea, en realidad me interesa Delta B, entonces em, pasamos este dividiendo nomás y nos queda en función del trabajo, ¿ya? Em, en realidad lo pudieron haber sacado de acá, ¿ya? Reemplazar este acá, como da lo mismo, la idea es llegar a esto. Y bueno, como vimos el trabajo ya lo resolvimos, es como 4 por 10 elevado a -15, y eso partido en el valor de la carga, ¿ya? Que era 1,6 por 10 elevado a -19, ¿ya? Y eso, bueno, si lo ponen en la calculadora les da más o menos eso, ¿ya? Y eso en volts. Eh, no sé si quedan dudas en eso. Em, Según yo es manejar como estas fórmulas y en realidad los signos, ¿ya? Van a ver, bueno, no sé si todos, como tienen distintos días y no sé si están en paro, no sé si todos van a ver esta materia como en clase, pero bueno, si tienen la oportunidad ahí, pregunten bien lo de los signos, porque seguramente si estudian por ahí, de repente les va a salir como W igual a delta U, así, o a veces les va a salir W como menos delta U, ¿ya? Eso, en el fondo, siempre va a depender de con respecto a qué midan. Generalmente en todos estos casos se respetaba esto, ¿ya? Pero no sé, se lo digo por si es que estudian ahí por su cuenta, y tienen dudas, ¿no? Em, Eso. No sé si quedaron dudas. Si no, la última parte era nos pedían, calcula el cambio de energía cinética del protón en ese desplazamiento, ¿ya? Ahí básicamente, em, la única forma que podemos obtener energía cinética de todo esto es de conservación de la energía, ¿ya? Nos piden energía cinética, tenemos que ocupar eso, ¿ya? Entonces, em, bueno, adelante ya lo dedujimos, pero en el fondo delta K iba a ser igual a menos delta U, ¿ya? ¿De dónde venía eso? De que la energía final era igual a la energía inicial, entonces esto era U final más energía final igual a energía potencial inicial más energía cinética inicial, ¿ya? Si pasamos este restando al otro lado, nos quedaba esto, y si pasamos este restando al otro lado, nos queda eso, ¿ya? Y esto es exactamente esto, ¿ya? Y de aquí sale un menos porque en el fondo esto es inicial menos final, no al revés. Em, bueno, entonces en realidad no sé si identifican qué es esto, pero es el trabajo, esto que está acá. Y nos queda eso, ¿ya? Esto ya lo calculamos. em, y bueno, nos pedían la diferencia de energía, pero en realidad nos decían que partía del reposo por acá.
inicialmente en reposo, acá dice. Entonces eso significa energía cinética inicial cero. ¿Ya? Em, entonces, energía cinética final menos energía cinética inicial va a ser igual al trabajo. Y eso dijimos que era cero. Entonces nos queda la energía cinética final igual al trabajo. El trabajo era 6,4 por 10 elevado a menos 15. Ya, esa era esa pregunta. Em, eso. No sé si tienen dudas. ¿No? Em, bueno, en realidad preparé solo eso. ¿Sí? Em, Espero le haya servido. Em, y eso. Bueno, si tienen más dudas me dicen o si no lo dejamos hasta acá. Vale, súper. Vale, sí, está bien. Em, Eso entonces. Que estén bien. Chao. Em, y eso. Chao.